entonces nos tocó aprender un poco con los pacientes. Sin embargo, pues, por ejemplo, el área de contactología especializada llevo más o menos unos, diría, casi 25, 26 años, que es lo que llevo trabajando aquí en la clínica Cruján, y empezamos con las lentes permeables que se conseguían en aquella época de tipo corneal, y luego con lentes mucho más especializados, y ya de unos 13, 14 años para acá con toda la contactología especializada que se consigue. Una gran experiencia. Mucha experiencia. Doctor, ¿cuáles son los problemas más comunes que enfrentan las personas en la adaptación de lentes de contacto y cómo se pueden solucionar normalmente? Yo creo que el principal problema que tienen los pacientes con contactología es el miedo a la adaptación de los lentes. Ese es como el principal. Siempre los pacientes saben que los tienen que usar, nosotros se los adaptamos bien para que vean. Hay, digamos, dificultades, ya como cuando los empiezan a utilizar, que la adaptación, que eso se la solucionamos nosotros, pero el principal reto es que el paciente aprenda a utilizar los lentes. Entonces, una parte de educación es muy importante. Nosotros acá somos varios colegas que trabajamos en este consultorio, y una de ellas se encarga básicamente de la parte de educación, que es fundamental. El entrenamiento, ponerse el lente, quitárselo, el cuidado, el manejo, la prevención de la infección y el evento adverso asociado al uso del lente de contacto. ¿Son cómodos de usar? Son cómodos de usar. Pues los lentes de contacto yo no utilizo porque no necesito, pero en términos generales los pacientes, si usted hace una buena adaptación y hace una prevención adecuada del riesgo, son cómodos de utilizar. ¿Cuáles son los pacientes que presentan como mayor reto? Los pacientes que tienen enfermedades de la superficie ocular, entonces desde ojos secos leves, que usted puede exacerbar con el uso de un lente de contacto blando, hasta pacientes con enfermedades complejas de la superficie ocular, porque eso hace que usar el lente sea más complejo, pero casi siempre se puede. ¿Puede tener infecciones con el uso de lentes de contacto? Sí, entonces lo que yo te decía, Paola, si nosotros no somos cuidadosos en cuanto a la parte de educación y no le decimos a los pacientes cómo deben utilizar el lente de contacto, por ejemplo, algo muy común que se usaba hace un tiempo es que, señor, lave el lente de contacto con una solución y enjuáguelo con agua. Entonces, pero ¿cómo así que enjuague con agua el lente de contacto? Si es que el agua no es algo que sea aséptico. Entonces, cosas tan sencillas como lo que nosotros hacemos, las indicaciones que le damos a los pacientes pueden repercutir en que el paciente tenga un evento adverso asociado al uso del lente de contacto, que sea leve, moderado o tan severo que sea, que requiera pues de la participación ya del oftalmólogo. Entonces, infecciones complejas, pacientes que tengan parásitos que se han capturado a través del uso de un lente de contacto como una cantamodeo. Entonces son cosas que nosotros podemos prevenir si hacemos una buena educación con los pacientes, les indicamos bien cómo usar sus lentes y sobre todo les damos como toda la información adecuada. Cuando nosotros desinformamos a los pacientes o no les damos la información adecuada o dejamos que personas que no son profesionales den la información, como por ejemplo, yo le digo a mi secretaria que le dé la información, o yo le digo al auxiliar de enfermería, pero no tenemos un grupo que esté bien capacitado, ¿sí? Porque las personas que nos apoyan deben ser como todas, manejar la misma información, ponemos a nuestro paciente en riesgo. Así es. Doctor, ¿los lentes de contacto son mejores que las gafas? No, yo diría que no es que sean mejores, es que en muchos casos son una forma complementaria cuando tenemos problemas de refracción que sean leves, moderados, por ejemplo, miopías, astigmatismo, supermetropías. En muchos casos mejoran mucho más la calidad visual, pero en otros casos son indispensables para que el paciente vea bien. Entonces, pacientes que tienen enfermedades complejas de la córnea, como, no sé, deformidades por queratocono, luego trasplantes de la córnea, cirugías refractivas que no fueron exitosas o que en su momento se hacían de cierta manera. Entonces, pues estos casos, el lente de contacto pues realmente sí es mejor que una prescripción en gafas, pero no significa que para siempre sea mejor. Yo siempre le digo a los pacientes que son complementarios, que un paciente debe tener su prescripción en gafas y también su prescripción en lentes de contacto.
Bueno, hay algo malo en frotarme los ojos constantemente, esa Sí, eso donde se lo puede. puedo montar. Y pues es que puedo usar lentes de contacto. Pues ya dice como que solamente personas que necesitan y que no quieren. Estas preguntas como que las puedo hacer. Y la otra es la de que estamos, la que tú estás respondiendo, te la voy a preguntar, tú estás respondiendo sobre esa. ¿Quién me adapta mis lentes de contacto Esa. a mis gafas? Sí, que yo estaba diciendo, sí, una pregunta que los pacientes le hacen mucho a las secretarias, al personal de yo donde voy, si tengo X problema visual o si me tienen que adaptar un lente de contacto. Y la gente muchas veces, digamos, como que enfoca el optómetra como un ponedor de gafas, ¿sí? O solamente adaptamos lentes de contacto. Entonces, si detrás de la silla hay un buen optómetra, un optómetra bueno puede hacerte el diagnóstico de cualquier patología del ojo, incluyendo enfermedades del fondo del ojo complejas y severas, o enfermedades como el glaucoma, para hacerte una revisión a tiempo. Por supuesto que como optómetras tenemos una limitación en nuestro campo de práctica en la prescripción de ciertos medicamentos y en el tratamiento pues, médico, porque no somos médicos, somos optómetras, ¿sí? Pero lo mismo pasa a nivel de oftalmología. También el oftalmólogo está preparado para hacer una adecuada prescripción de lentes de contacto, una adecuada prescripción de anteojos. Entonces, el paciente lo que quiere, uno como decirle es que tenga confianza, busque un buen profesional y póngase en buenas manos, que si el doctor sabe, pues va a tener no solamente la respuesta por parte del optómetra, sino del oftalmólogo a su necesidad, ¿sí? ¿Por qué yo digo esto? Porque a veces nos quieren como poner a los optómetras en una posición desventajosa en la parte de salud visual, como que nosotros no sabemos nada, ¿sí? Y yo pues, lo digo como optómetra de contacto de experiencia, no solamente sabemos mucho, sino que podemos ayudar en el diagnóstico de la enfermedad de una manera precoz y que podemos hacer una remisión a tiempo de aquellas enfermedades y patologías oculares que muchos pacientes, pues por la falta de accesibilidad que hay en el sistema de salud, no alcanzan a llegar a donde el oftalmólogo, pues porque es muy complejo, las citas son muy demoradas, entonces podemos hacer una remisión a tiempo. Entonces es básicamente eso. Un equipo de trabajo. Somos la entrada al mundo de la salud visual, los optómetras, y podemos apoyar el trabajo oftalmológico de una excelente manera, y somos, digamos, como parte del equipo de la salud visual que conformamos entre muchos profesionales, entre ellos nosotros y los oftalmólogos generales, los especialistas y ya también algunos optómetras que son especialistas en algunas áreas especiales. Sí, doctor. Estoy muy de acuerdo en eso porque hay algo, sí, a veces hay desconocimiento, a veces de cerca también son los pacientes y que el optómetra solo es el que manda las gafas. Sí, y nos quieren desvirtuar que es que entonces yo solamente pues porque voy donde el optómetra, porque voy a una óptica, y entonces como yo voy a una óptica pues no tiene pues como conocimiento el profesional que está ahí de la patología, ¿no? Usted puede ir a una óptica y si tiene un buen optómetra que lo está atendiendo, le puede tomar la presión del ojo, le puede hacer una colonoscopia, le puede valorar el fondo del ojo de alguna manera, tener una valoración adecuada. ¿Cuál es el problema de todo esto? Es que algunas, digamos, de estas instituciones ópticas y esto van detrás del dinero del paciente, ¿sí? Y entonces ahí el negocio desvirtúa la actividad profesional del que está atendiendo. Entonces, en eso hay que ser muy consciente que hay que separar la práctica de lo que es el negocio de la venta de dispositivos, como es una gafa o un lente de contacto, y que el profesional, pues en su campo, como es este consultorio, pues está haciendo una actividad de salud visual, una actividad donde se pone todo su conocimiento y toda una cantidad de tecnología y equipos para hacer un diagnóstico a un paciente sobre su estado visual, no solamente sobre la prescripción del anteojo. Sí, es muy importante lo que acaba de decir el doctor Leonardo, porque si hay un total desconocimiento, ya que trabajo con oftalmólogos y todo eso, creo que se puede hacer un buen equipo de trabajo, un conjunto y no solamente que... Aquí en Chomalo lo hacemos y particularmente
yo he sido uno de los pioneros aquí en Antioquia a ese trabajo mancomunado con oftalmólogos. De hecho, no solamente fui pionero, el primero optómetra que trabajó en la clínica de oftalmología, sino que he venido trabajando en diferentes residencias de oftalmología, como el Hospital San Vicente Paúl, la Universidad CES, y allí hemos seguido trabajando, educando a los profesionales de la oftalmología, y también ahora con la Facultad de Optometría del CES, para, digamos, hacer profesionales que sean, digamos, más completos, ¿sí? Y que se pueda hacer un trabajo mancomunado entre los dos profesionales, entendiendo como optómetra que somos, que nosotros tenemos un campo de práctica con una limitación, es que nuestro trabajo llega hasta donde inicia el trabajo oftalmológico, es decir, no podemos empezar a invadir la actividad profesional médica, porque para eso está el oftalmólogo. Entonces, un trabajo que debe ser como entre sus límites, siempre en apoyo a una sola cosa, y es a preservar la salud visual del paciente. Exacto, entonces es un gran ejemplo a seguir. Y ahorita pues en el tema que estamos ahorita formándonos como optómetras, que tengamos muy claro como todo eso que es el doctor, y que podamos ejercer mucho más, no solamente quedarnos como el que receta los leyes. Sí. Eso es muy importante, y sé porque las personas que hacen parte de quienes organizan el programa de optometría de CES quieren tener un profesional mucho más integral, que se integre dentro de la parte de salud visual, pues de una manera mucho más completa. Correcto, doctor. La última pregunta es: ¿qué es mejor usar lentes de contacto o las gafas? ¿Hay alguna diferencia en eso? Pues es que deben ser complementarios. De hecho, los lentes de contacto no se deben sobreusar. Entonces, el usuario de lentes de contacto debe entender que debe usar gafas, ¿sí? Para descansar sus ojos, tanto así como yo utilizar zapatos o chanclas, pues yo debo de quitarme los zapatos para descansar el pie y dejarlo así como al aire libre. Yo necesito las gafas para dejar mi ojo al aire libre y prevenir problemas por sobreuso de lente de contacto. Sí, doctor, por último, ¿qué tan malo es frotarme los ojos constantemente? Bueno, frotarse los ojos de forma crónica puede estar asociado a las enfermedades que llamamos conjuntivitis alérgicas, que hay de diferentes tipos, algunas bastante severas y de difícil manejo, algunas de ellas oftalmológicas. Entonces, si usted tiene picazón crónica y no se puede controlar, digamos que la idea es que tenga un manejo, inicialmente puede ser por el optómetra, pero es mucho más complejo por el oftalmólogo, y hacerse revisar, porque no es normal que esté cortando los ojos. Algunos de estos tipos de prurito asociado como a rasquiña asociado como irritación ocular puede generarse ojo seco. Entonces hay que estar muy atento como a todos estos síntomas, y especialmente no frotarse, porque frotarse demasiado puede generar inflamación en el ojo y también puede generar problemas como deformidad de la córnea, como el queratoconio. Pacientes que son alérgicos crónicos, entonces no es aconsejable.